Bueno, Padre, gracias te doy por haber venido a esta tierra, por haberte conocido, como decía el canto, te celebro porque estás en mi corazón también. Y te pido, pues, Padre mío, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, Señor, hasta donde no puede penetrar el hombre, hasta los tuétanos, Señor, hasta partir el alma y el espíritu. Llénanos de tu espíritu y danos sabiduría que abunde y sobreabunde para entenderte y amarte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mire hermano, hoy estamos normalmente hablamos de la Navidad tomando como punto de partida el libro de Mateo. El libro de Mateo destaca a Cristo como el rey de los judíos. Pues se ve la genealogía desde Abraham y el rey David. El rey David y Abraham, los prominentes personajes de los judíos y también de nosotros, y que Cristo viene de la raíz del hijo de David y también es descendiente de Abraham. Es muy difícil encontrar a alguien que tenga una genealogía hasta allá, y Cristo la tiene. Entonces, en el libro de Mateo se presenta a Cristo, los magos llegando no al pesebre, a la casa, llevando los regalos, porque dándole honor al rey de los judíos. Entonces también vemos a Lucas. Lucas ya presenta a nuestro Señor en su nacimiento en el pesebre, donde los pastores vienen a donde está María y José, también a celebrar la venida del rey, del Hijo de Dios. Pero Juan, que es lo que vamos a hacer la variante, Juan destaca más allá. Juan no es solamente presentar a Cristo como el rey o Lucas como el Hijo del Hombre, sino como el mismísimo Hijo de Dios. Juan se va a las alturas, por eso que el Evangelio de Juan es el águila, vuela cerca del cielo, allá en el cielo mismo. Mateo presenta a Cristo como el león, como el rey. Lucas lo presenta como hombre y también Marcos lo presenta como un siervo, como un buey, servidor. Pero Juan presenta a Cristo como el águila. Ahí podemos sentirse cerca la deidad de nuestro Señor. Entonces hoy vamos a ver esto de que el mismísimo Hijo de Dios se encarnó, el Verbo se encarnó, y lo vamos a ver enseguida. Entonces Él es la plenitud de la deidad, Entonces tenga su Biblia abierta, bueno, ahí la puede ver, ahora somos más vagos. En Juan 1, vamos a ver nuestro texto desde el versículo 1 hasta el 18. Pues esa es la introducción del libro de Juan. Pero vamos a ver, primero que hay que destacar que antes de todo lo creado ya estaba el Verbo, ya estaba Cristo, ya estaba Jesucristo. El Hijo de Dios ya estaba desde antes, desde el principio. ¿Qué significa desde el principio? Desde antes de la creación. Y así lo dice, vamos a leer. En el principio era el Verbo. ¿Y qué era el principio? Antes de todo lo creado era el Verbo, ya estaba, preexistía el Verbo. Y el Verbo era con Dios, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo también. ¿Se acuerda que se habla en plural en el Antiguo Testamento? Cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, hablan en plural, porque el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y dice que era en el principio, y el Verbo era Dios, no un Dios, no un ángel, era el mismísimo Hijo de Dios. Era en el principio con Dios. Muy bien, todas las cosas, escuchen, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo fue creado por Dios. Hágase la luz. Todos los árboles, los seres vivientes, todo fue hecho por Dios. Y uno debe agradecer la creación. Tú agradeces la creación, el respirar, el agua que tomamos, todo, pero el hombre no vive así como el cerdo. El cerdo que tú le das comida y él come, nunca da las gracias como el perro. El perro mueve la cola, pero el cerdo no mira quién le está dando comida. El hombre de hoy no ve la creación. Por eso hay tantas cosas penosas, porque no hay sentido común. Miren, nosotros hemos perdido la recreación. ¿Qué es la recreación? Ir a ver la creación de Dios. Estamos en el entretenimiento, los muchachos esclavizados a videojuegos,
los jóvenes viendo eternamente la internet, las redes y poca creación. No hay recreación. Por eso yo impulsé el asunto del senderismo para que haya un encuentro con la creación de Dios. Y eso nos hace torpes, nos hace estúpidos, con el perdón. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto con la creación del Señor. No hay recreación. Todo fue hecho por Él. Y sin Él, ¿quién es el creador? El Verbo. Y sin Él, está hablando directamente de Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Aquí no está Darwin, aquí no está la evolución, aquí no hay problemas de millones de años para que el mono se convirtiera en Homo erectus y de ahí como comenzara a Homo sapiens y entonces dejaron el rabo dejó de crecer y hermano, el monito tití sigue siendo igualito. Ahí nos tenemos nosotros, la creación. El creyente sabe que todo fue creado por Dios. Yo no vengo del mono, somos hechos por Cristo, por la creación de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Perdió la imagen cuando pecó y la semejanza, y vuelve la imagen con Cristo. Ahora somos hechos a imagen de Dios. Bueno, entonces dice, todo fue creado por Él. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando Cristo vino la luz. Hágase la luz es Cristo mismo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Cristo vino, las tinieblas que se esparcen. Cuando uno prende un fósforo en un monte, ese fósforo prevalece sobre las tinieblas. Porque la luz prevalece sobre la oscuridad. Por eso también te digo a ti, hermanos, tenemos a Cristo, tenemos la luz. Dios alumbra por nosotros nuestro camino. Y sigue, en Él estaba la vida. Cristo es la vida eterna. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y por eso, siendo Cristo el Verbo que estuvo desde el principio, que era con Dios y estaba con Dios, Cristo podía intervenir en la creación y eso se llamaba milagro. Porque donde métale la cabeza a usted que el H2O, que es agua, se pueda convertir en vino. A ver, ¿dónde? ¿En qué laboratorio puede ser eso? Y no solo un vino, sino en buen vino, o sea que era añejo. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que Cristo tenía la autoridad de acallar la tempestad? Calla, enmudece y hubo gran bonanza. Cristo intervino en que 5 panes y 2 peces, métale la cabeza a eso, podían comer 5,000 personas sin contar mujeres y niños, y eso es mucho decir, porque aquellas mujeres sí eran paridoras, así que por lo menos había 20,000 personas allí, y todos comieron, se saciaron y sobró 12 cestas grandes. Métale cabeza a eso matemáticamente. Métale cabeza que un muerto de 4 días, Cristo le dice, Lázaro, ven fuera, y salió. ¿Por qué podía hacer eso? Porque Cristo es el creador de todo. Él podía intervenir en todo. Él podía agarrar a una mujer que estaba encorvada así y la enderezarla. ¿Por qué? Porque Él es el creador del universo. Y cuando nosotros oramos a aquel que puede hacer posible lo imposible. Y el Señor se manifiesta con toda su gloria. Porque Él es el creador. ¿Por qué podemos nosotros orar y orar por lo imposible? Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Entonces, Cristo es el creador. Cristo es el creador. Y ese verbo, ¿por qué Cristo es el verbo? Porque en el versículo 14 de este capítulo dice, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo que estuvo desde el principio, aquel verbo que fue creador del universo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿y por qué el verbo que es Cristo? También en Apocalipsis, léanselo, Apocalipsis 19, versículo 13 dice, estaba vestido, cuando Cristo venga en su segunda venida, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿qué? El Verbo de Dios. Ahí está, el Verbo de Dios, Jesucristo. Entonces, lo primero entonces, que Cristo es nuestro
en esta Navidad, ¿qué celebramos? Que aquel verbo se hizo carne, que Él estuvo desde el principio, que Él estuvo de antes de lo creado. Y bueno, ese es el primer punto. El primer punto en esta Navidad. Cristo es aquel verbo que se encarnó. Segundo, ese verbo que vino a cumplir la salvación, la redención de nosotros, el hecho de que por fe somos salvos, no por obras, el hecho de que una vez creemos en Él, nacemos de nuevo como hijos de Dios. Ese verbo trajo primero a un testigo que iba a ser el que iba a testificar de su venida. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan tuvo ese privilegio de ser testigo, el último de los profetas, de ser testigo del mismísimo Hijo de Dios. Y vamos a ver, hubo un hombre enviado, estamos en versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para ser testigo. ¿Por qué? Para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. A fin de que, ¿cuál es el propósito de un testigo? ¿Cuál es el fin de ese testigo? A fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál es el propósito de tuyo y mío ahora? Nosotros somos Juan el Bautista, pues somos llamados a testificar de Cristo, a testificar de la luz. Somos llamados, tenemos el reemplazo de Juan el Bautista, aquí terrenalmente hablando ahora. ¿Y qué dice? No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque cuando no está Cristo hay tinieblas, hermanos. Cuando no brilla el evangelio del Señor hay maldad. El hombre sin Dios es ciegos guiando a ciegos. Que dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba Cristo y el mundo por Él fue hecho, todo fue creado por Él, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. A lo suyo vino, porque primeramente vino al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Hubo un rechazo, hubo muchos que se convirtieron, y es más, con la predicación de Pablo también, pero la mayoría no lo recibió, porque ellos esperaban un rey, un Mesías, tipo rey David, con un caballo blanco. El caballo blanco de Cristo va a ser cuando Él venga la segunda vez, a poner ya, a instalar su reino para siempre. Pero Cristo vino mansamente como verbo encarnado para ser sacrificado por nosotros, porque el Cordero tenía que morir para el perdón de pecados. Y todavía ellos no pueden entender eso. Pero bien, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Juan testificó, pero ahora el rechazo de Israel o de Jerusalén trajo su problema, ¿no? Pero Cristo dijo con relación a ese rechazo, cuando Él entró en el pollino, allá en Jerusalén, Él dijo lo siguiente, en Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Todos los profetas los fueron sacrificados. Y apedreas a los que te son enviados. Miren esta palabra. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, juntar a su pueblo, como la gallina a sus polluelos? Y hermano, la gallina es lo más maternal que pueda haber. Cuando esos pollitos se meten debajo de la sala de una gallina, hay una protección, un cobijo tremendo. Y dice, y no quisiste. ¿Quién no quiso? ¿Quién no quiso aceptar el cobijo de Dios? Ellos mismos. Entonces, ya se ha pasado que a lo largo de los siglos, ese rechazo, que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando estaban allá ante el tribunal de Pilato, y al rechazar a Cristo se quedaron sin la paz, porque ¿qué es Cristo? El príncipe de paz. ¿Qué dijo Cristo? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Al rechazar Israel la paz, se han quedado sin paz. Y el saludo de todo israelita o todo judío hoy, ¿cuál es? Shalom, shalom. Pero bueno, el anhelo de ellos es el shalom. Pero la paz es Cristo Jesús. Y no hubo paz desde que ya
desde el año 70, cuando se destruyó el Jerusalén por los romanos, que no quedó piedra sobre piedra, nomás el muro de los lamentos que está ahí parado, no ha habido paz a lo largo de todos los siglos, Dios mío, porque el príncipe de paz es Cristo Jesús. Y nosotros lo sabemos, ¿sí o no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cuál es nuestra labor ahora? Igual que Juan el Bautista, testificar de Cristo. ¿Quién es la luz ahora? ¿Quién es? ¿Qué dice Mateo 5, 14, 16? ¿Quién tiene que alumbrar en estos tiempos? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Y por qué alumbramos? ¿Por qué alumbramos? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Porque Cristo vino a morar a nosotros cuando creímos en Él. Cuando nacimos de nuevo, fuimos sellados por el Espíritu Santo y ahora podemos alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Así que basta de estar diciendo, o podemos criticar al mundo, oye, qué mal va esa gente, qué perversidad, qué bruto. Oye, el diablo está suelto, qué barbaridad. Pero ven acá, va a estar suelto si tú no alumbras. Tenemos que alumbrar. La maldad se multiplica si nosotros estamos apagados. Inclusive si nosotros no salamos esta tierra, porque ¿quién es la sal de la tierra? Vosotros sois la sal de la tierra. Si se está pudriendo el mundo es porque nosotros no estamos salando la tierra. Porque en los tiempos bíblicos y mucho tiempo después, la sal era la refrigeradora de todo. Antes, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero por lo menos yo llegué a ver los pescados puestos al sol con sal, hermano. Ese pescado podía pasar el tiempo, los meses y eso no estaba podrido. Porque ahora, si el mundo está podrido es porque no estamos, ¿qué? Sacando la sal del salero. Entonces, ¿quién es? Somos tipo Juan el Bautista, porque estamos para testificar de la luz. La luz. Y ustedes no se espanten de que la gente rechace a Cristo, si yo lo rechacé. Yo lo he contado ya, que yo tenía un problema contra Cristo. Oye, hasta hay que acabar con estos evangélicos que están lavándole el cerebro en Panamá. Cómo están las toldas, las predicaciones por los parques. Oye, ¿esto qué es? Este opio. Está contaminándose la gente con este opio. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Así que olvídate de eso. El que derriba al final es Cristo. Pueden hacer todo esto, es como Pablo que voy a perseguirlo. Vamos contra ellos y ¡pum! Lo derriba el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué? ¿Tú puedes clavar un clavo con la frente? No se puede. Pelear contra Cristo es un imposible. Y de ahí de perseguidor se convirtió en gran predicador a los gentiles. Bueno, entonces tú, hermano, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos la luz de Cristo hoy. ¿Quieres llevar la Navidad a la gente? ¿Quieres llevar la Navidad a la gente? Predica de Cristo. Porque tú eres la luz. Tú eres la luz. Para que la gente no cante, ven a mi casa esta Navidad. Esos lamentos que hay por todos lados. No, tráela, llevemos el Evangelio de Cristo. Dice, ni se enciende. Dice, vamos a leerlo para que tenga bien clara su identidad. Una vez visité a una hermana que estaba saliendo de una operación, yo no sé si tenía problemas de anestesia o algo. Decía, pastor, ore por mí porque yo quiero ser luz. No, que tú no tienes que decir que yo quiero ser. Tú eres luz. Tú eres luz. El único problema es que estés en off o en on. Eso es todo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. La luz hay que ponerla en alto y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? ¿Para qué? Vean, ¿dónde está la luz? Vuestras buenas obras. A ver, ¿qué tiene que ver la gente en nosotros? Las buenas obras de Cristo en nosotros. Que la gente vea, oye, este tipo no era un borracho, mujeriego, ese hombre que andaba en droga, mira, aquí está en las obras nuevas. ¿Quién hizo eso? Cristo Jesús. Ese es el testimonio de luz de nosotros. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermano,
la luz, alumbrar a Cristo en estos tiempos es alumbrarlo también y sobre todo con las buenas obras de Cristo en mí. No las obras mías, sino de Cristo en mí para llevarlos a Dios. Entonces, sigamos leyendo. En tercer lugar, en esta introducción de Juan, que presenta la Navidad como el mismísimo Hijo de Dios, el que recibe a Cristo es hijo de Dios. Es así, mira el poder de Dios. Cristo vino concebido en la Virgen María, ¿verdad? Era virgen. Métale cabeza, ¿cómo puede concebirse a una virgen? Háblame del mar rojo que se abre, háblame de las murallas de Jericó, pero la concepción. Y mira que a veces los judíos dicen, ay, estos creen en el cuentito, ven acá, pero eso está profetizado. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué tenía que venir concebido directamente del Espíritu Santo? ¿Por qué? Para que no heredara el pecado original de Adán. Pero sin embargo fue tentado en todo como hombre y pagar por nosotros la justicia que demandaba Dios para el perdón de pecado. Bien, entonces, ¿qué dice Cristo en la parte? Más a todos, ya no los que los rechazan, sino que los que reciben, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, recibir a Cristo y creer en su nombre es lo mismo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de ese verbo encarnado, que manifestó su gloria, que murió por nosotros y que resucitó, les dio la potestad, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo Dios hace a sus hijos? Creyendo en su Hijo. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, o sea, no son nacidos de sangre. Por mucho que yo sea pastor, mis hijos pueden ser nacidos de un pastor, pero eso no los hace hijos de Dios. Ellos necesitan tener un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Entonces, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón. Ninguno de nosotros puede decir, te declaro hijo de Dios. No hay voluntad humana aquí, sino de Dios. ¿Cómo nacen los hijos de Dios? Cuando creemos que Cristo es el Verbo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, que muere por nosotros para darnos vida eterna y que todo aquel que en Él cree pasa de muerte a vida. Ha nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, eso es lo grande, ese Verbo encarnado, creador de todo, ese Verbo encarnado que era desde antes del principio, que se hizo carne y por medio de Él nos somos, cuando Él hace el sacrificio de redención, nos dio la gran honra de ser hijo de Dios para todo aquel que en Él cree. Siempre decimos Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios a ese mundo que Él mismo creó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos. Ya vamos por el verso 14, nada más son 18. Jesucristo, ese Verbo encarnado, mostró la gloria de Dios. ¿Se acuerdan los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. La gloria de Dios. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Dios, el Verbo, se encarnó y mostró la gloria del Padre. Y vamos a leer. Él es la plenitud de la deidad. Dice el verso 14 al 18, lo terminamos ahora. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo se hizo hombre, pero dentro de su condición de hombre se hizo siervo. Se humilló a sí mismo, llevando la muerte hasta la muerte y muerte de cruz. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, aleluya. ¿Tú quieres saber cómo es el Padre? A ver, algunos dicen, bueno, ya yo conozco al Hijo porque ya estoy viéndolo en la Biblia, pero yo no conozco al Padre. ¿Cómo será el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú quieres conocer al Padre? Mira al Hijo. Es exactamente idéntico. Entonces dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre. Cristo es el único Hijo de Dios, sin embargo es el primogénito de María, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, la plenitud de Dios. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Él se está refiriendo aquí a qué? A la preexistencia de Cristo. Porque ¿quién fue embarazado primero? ¿Elizabeth o María? Elizabeth, ¿qué tiempo de distancia? 6 meses nada más. ¿Cómo que él es antes de mí? ¿Qué está hablando aquí? Él es antes de mí, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, porque él estaba desde el principio. Porque de su plenitud, escuchen, de su plenitud, ¿qué es la plenitud? ¿Qué es plenitud? Algo pleno, ¿qué significa? Completo, no falta nada. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Cristo es un regalo completo. La palabra gracia es un regalo inmerecido. Gracia sobre gracia. Es la vida abundante de Cristo. Es la plenitud de la deidad. A veces me pongo a ver, hermanos, entre nosotros mismos los evangélicos. Tú sabes, yo estoy orando para tener la doble unción que le dio Dios a Eliseo, no a Elías, porque Eliseo pedía doble porción. Que tú puedes moler a todos los profetas y ninguno sale como Cristo. Porque Cristo es la plenitud de la deidad. Ahí está todo lo de Dios. Entonces siempre estamos hablando del Antiguo Testamento. La plenitud de Dios es Cristo. La gloria de Dios es Cristo. El Verbo encarnado es Cristo. Entonces no podemos, eso es como nosotros, vamos, ¿qué es la plenitud? Algo completo, ¿verdad? No falta nada. Y siempre comparo que cuando a mí me encantó toda mi vivencia interiorana, pues, y sobre todo campestre, a veces teníamos una casa por allá, allá en la finca donde tenía mi papá, y teníamos que buscar agua en esos pozos, ¿sería cuál la palabra? Brocales sería. Brocales, triquiti, triquiti, triquiti. Y ahí sí, las que normalmente buscan las aguas eran las mujeres. Y eso era una bochinchera ahí que yo, mi hermano y yo íbamos con la carretilla, con nuestro balde, y eso era cuando esas mujeres estaban hablando, era cosa como prohibido para niños. Entonces, pero bueno, buscábamos el agua, pero ¿qué pasaba? Teníamos en ese verano una lata que tenía un hueco. Entonces llevábamos el agua llena y terminábamos con el agua por la mitad. Y veíamos lo mismo. Bueno, así mismo es el asunto de Cristo. Todos los profetas se perdía el agua. No era pleno. Venía algo de luz, pero no era la luz. Dios hablaba, anunciaba, pero anunciaba la venida de aquel que sí era la plenitud de la deidad. No se iba a perder nada. Si tú quieres comparar o querer reflejarte en alguien del Antiguo Testamento, como Moisés, como David, como Abraham, esa agua no está completa. Es un agua. Con Cristo vino, no sé si me estoy explicando, con Cristo vino la plenitud de la deidad. No falta nada, bendito Dios. Y por eso, dice así, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, o sea, rebosante. Eso es como Cristo dijo, yo soy una fuente que brota para vida eterna. Una fuente que brota es un manantial o es lo que llaman esta agua que nunca se ve. Un ojo de agua, que no decía Dios, hermano. Un ojo de agua que siempre está ahí, no pasa verano, pasa sequía y está dando, así es Cristo. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada. Y si tú vas a cualquier sinagoga o lo que sea, ¿qué se lee? Moisés. ¿Sí o no? Moisés, la ley. La ley. Ellos todavía están, la ley. ¿Pero qué hace la ley? La ley, como dijo Pablo, es un ayo. ¿Qué es un ayo? Una sirviente, una criada, que le dice a los niños, vamos al parque, pórtate bien, no se subes allá. Te caes y vas a tener problemas con tu mamá. No, calma. La ley es así. La ley es como una ama de casa que cuando
Llega a la casa, va con un guante blanco y comienza a pasar. No limpiaste esto. Es una señalación, señala que es un reglamento. No, todo, la ley es no hurtarás, no matarás. Todo, está bien, correcto, pero yo pregunto, ¿quién pasa la ley aquí? ¿Cuántas veces tú has mentido en tu vida? Antes de Cristo, y yo espero que después de Cristo también. Pero gracias a Dios que puedes pedir perdón siempre, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces mentimos? Por favor, la ley dice no mentirás, no dirás falso testimonio. A ver, ¿cuántos han mentido aquí? No, pero hay mentiritas piadosas, mentiritas diplomáticas, mentirillas. Mentira es mentira. No hurtarás. 25 centavos es lo mismo que $1.000.000. Sí, pero esto no. Robaste una gallina. No, pero es que tenía que comer. Robo es robo. ¿Quién pasa la ley de Moisés? Nadie. ¿Quién vino a cumplir la ley? ¿Quién fue sentado en todo pero sin pecado? Cristo Jesús. Él cumplió la ley por mí. Yo recibo la salvación por la gracia de Él. Gracia sobre gracia. Él fue el que pagó por mí, compró el precio para mi salvación. Por medio de Moisés, ¿qué vino? La ley. ¿La ley qué es? La ley es como la policía de tránsito de nosotros. Esas que andan en motocicleta, cuando ellas te paran, esa boleta va, hermano. Con la mujer tú no puedes hablar, pero sin embargo con el hombre lo palabrean y le hablan y la cuestión. No. Con Cristo, todo el que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Moisés trajo la ley, pero la ley ¿por qué era importante? Porque la ley señala el pecado. Bien, pero dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, bendito sea Jesucristo, vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, bendito sea el Señor. Bendito Dios, Señor, yo no soy perfecto. Gracias a Dios que por ti soy perdonado, Padre mío. A Dios nadie le vio jamás. ¿Quién vio a Dios? Nadie. Cuando Dios le dijo a Moisés que él quería ver la gloria que hizo el Señor, pasó, te vas a ver mis espaldas nada más. Y cuando bajó de la montaña, Moisés estaba alumbrando como un foco, que no podían ni verlo, y solamente le vio las espaldas. Pero ahora nosotros alumbramos con la luz de Cristo, ¿sí o no? Bien, entonces dice, a Dios nadie le vio jamás, al unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. ¿Dónde está Cristo? En la diestra de Dios. Él le ha dado a conocer. ¿Quién manifestó el carácter de Dios? Cristo. Que así como es Cristo, así es el Padre. Y cuando nosotros tenemos una frecuencia en oración a través del Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, así mismo no tenemos por qué estar asustados ni avergonzados delante de Dios, porque sabemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, y eso de la plenitud de la deidad, me gusta lo que dice Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 dice así, porque en Él habita corporalmente, en ese Cristo que vino, corporalmente, que habita toda la plenitud de la deidad. ¿Falta algo con Cristo? Nada. Cristo es el todo y en todos. Todo se hizo por Él, para Él y por medio de Él. Él es la plenitud de la deidad. Trasciende más allá de hacer el nacimiento, que está muy bonito, que hagamos el nacimiento, que hagamos recordación de los reyes regalándonos entre nosotros. Pero Cristo es más allá. Es la plenitud de la deidad, que por medio de Él nosotros somos salvados. Y el destino final de un hijo de Dios es el reino celestial. Reino celestial. Y por último, solamente haciendo un sumario. Un sumario que Jesucristo, otra vez, es el eterno Hijo de Dios, que estuvo desde el principio. Que también Cristo es el creador del universo. Y como creador, Él puede intervenir en la creación y hacer algo que se llama milagro. Cosas imposibles que uno pueda creer. Y podemos tener acceso a Él. Él es la plenitud de la deidad.
el dador de la vida. Antes que no teníamos a Cristo, estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Él vino y nos dio vida. La gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y al creer en Él, Él nos redime. ¿Qué significa redención? Nos rescata del cautiverio del pecado, nos hace sus hijos y somos herederos del reino de los cielos. Feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad. Cristo es lo más grande que hay. No me ponga a Cristo al lado de nadie, ni de Moisés, ni de Elías, ni de Josué. Él es la plenitud de todo. Feliz Navidad. Entonces, vamos a orar. En nombre de Cristo Jesús. Oh Padre nuestro, gloria a Dios, Padre mío, porque tú eres desde el principio. Tú creaste todo. El hombre ha querido derribar en su necedad, en su oscuridad, que todo fue por un Big Bang. De la nada produjo algo, pero yo como hijo de Dios creo que tú creaste todo. Y quiero recrearme en tu creación. Quiero, Señor, darte gracias hoy por la Navidad, por celebrar que Cristo está en mi corazón, Señor, en nuestro corazón. Que porque creyendo en Él nos convertiste en hijos de Dios. Que nuestra herencia final es estar en el destino de estar en la nueva Jerusalén contigo, Señor. Gracias, Padre. Permítenos alumbrar en esta tierra. Permítenos ser sal de esta tierra. Permíteme que por medio de mí, como lo hizo Juan el Bautista, se conozca al nombre del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por venir a esta tierra. Gracias, porque la luz vino a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.